Hoy quiero hablar del final de Steven Universe, una de las series más elogiadas de la última década por su brillante narrativa, una serie que cautivó a miles de personas creando una de las más grandes fanbase de todo el internet, pero que su final dejó mucho que desear para la mayoría, ya que esta no cumplió con las expectativas que muchos tenían sobre la misma. Iremos a recordar y analizar por qué su final fue tan detestado y cómo casi para muchos arruinó su serie favorita. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar un like. Steven Universe fue una serie que empezó a emitir un 30 de marzo del ya lejano 2014, al menos aquí por Latinoamérica. En esos años la serie aún estaba en sus humildes comienzos, pero no tardaría mucho en cautivar masas. Steven, con episodios sencillos, daba mensajes de autoaceptación y realización personal. Mensajes lindos que rápidamente conectaría con miles, especialmente con personas que en un pasado se hayan sentido discriminadas, ya que la serie cargaba con un fuerte mensaje de inclusión. Era en estas personas donde más profundo calaría este mensaje y donde se cimentarían las bases del fandom. Al unísono, la serie nos permitiría ver un mundo mágico, lleno de fantasía viva con personajes siendo un reflejo de este mismo. Las Gems son seres que protegen la tierra de criaturas bizarras, en una ambientación peculiar, paisajes hermosos, pero que de fondo ya contaban una historia oculta. La comunidad se volvió loca teorizando sobre esto, y es que mientras Steven pasaba su día a día con normalidad, se veían antiguos campos de batalla, lugares extraños, vestigios de una civilización que hoy perece, o al menos eso creíamos. Todo cambió en el final de la primera temporada, el cual nos contaba una historia más grande. Seres espaciales, una raza conquistadora que arrasa con todo a su paso, y Steven está en medio de todo esto. Está de más decir que los fans se explotaron, algunos se proclamaban profetas por ver desde antes las pistas. Yo sé que para muchos esta trama de un mundo posguerra les sonará familiar, especialmente a los seguidores de otras series de la época, como Hora de Aventura. Mas sin embargo esto era diferente, ya que la guerra aún no había terminado, solo habría tenido una pequeña pausa que nuestros protagonistas confundieron con la paz. Así, la guerra se sigue desarrollando. Las gemas a día de hoy siguen conquistando planetas enteros. Aquí hay que hacer una pausa y explicar. Claramente es una pelea de dos bandos. Por un lado tenemos a las autollamadas gemas de cristal o Crystal Gems, las cuales están formadas por una perla. En su mundo son sirvientas sin algún otro propósito que no sea el de atender a su amo. Garnet, una fusión entre dos gemas. En su mundo esta unión es vista como una aberración que no debería de existir. Amatista, una gema que no cumplió con los estándares de calidad del ejército que debió conformar, por lo que es constantemente discriminada como un ser inferior. A simple vista se ve cómo cada chica puede ser fácilmente relacionada con una situación de la vida real, una persona vista solo como un objeto, una pareja que tiene que esconder su amor, y una chica vista como indeseada por sus cualidades físicas. Ellas contra el imperio más grande del universo, la sociedad que las despreció, apartó y juzgó. Un sistema de jerarquías que ellas rechazaron. ¿Y qué pasa con Steven? Bueno, la historia es un poco más compleja de su parte. Nacido de la antigua líder de estas guerreras, el chico creció en una era de relativa paz. Solo conoce a su madre por los relatos que los demás le contaban, ya que cuando una gema da luz a otra, esta, al no tener más masa que su propia gema, su esencia se transforma, dando paso a un nuevo ser. Ahora, en su sombra, pesa el nombre de Rose Quarzo. Pero, ¿quién fue Rose Quarzo? Pues según los relatos de las Gems, ella fue un cuarzo más, nacida en la Tierra junto a cientos que estaban destinadas a conquistar y acabar con el planeta, pero que, a diferencia de sus cientos de compañeras, ella encontraría belleza en este mundo. Por eso traicionaría a su líder directa, Diamante Rosa, una de las 4 tiranas del imperio, y así empezaría la guerra, de la cual milagrosamente saldrían vivas. Mas sin embargo tampoco sin bajas. Originalmente eran cientos que luchaban a su lado, pero para evitar alargar la batalla, las diamantes lanzaron un ataque que destruiría en cuerpo y mente a las Gems. Rose solo pudo salvar a sus más cercanas. Steven carga con sus pecados, porque sí, luchó por una causa que ella creía justa, pero también por ella resultaron irremediablemente dañadas. Estos seres que capturaban eran antiguas guerreras caídas, que aún después de miles de años continúan por todo el planeta, sin rumbo, sin conciencia, sin saber ni quiénes eran. Aquí la serie toma un tono más opaco, donde los episodios alegres ya no son la norma, donde prevalece una narrativa más dirigida hacia el conflicto que a Steven le causa estar atrapado entre una guerra en la cual todos lo miran. Los demás no reconocen su individualismo.
Lo señalan como si de su madre estuvieran hablando. El Imperio no conoce algo tal como la concepción de nueva vida a partir de una antigua gema. Para ellas, Steven es Rose fingiendo demencia de los hechos para evitar la condena. Para sus propias aliadas es difícil lidiar con esta idea, porque Rose ya no está. En sus momentos de debilidad acuden a él buscando consuelo o la guía que Rose le solía dar. Especialmente Perla, quien a veces le cuesta imaginar que ella ya no va a regresar. Fue la más cercana y por lo tanto quien más sufre su pérdida. Steven es solo un niño aturdido con toda esta información, misma que no le es revelada más que por meros hechos que poco a poco le fueron revelando, y no realmente porque tuvieran la confianza de contárselo. Para ellas es un niño humano. Esto como espectador se siente de la misma manera. Como siempre vemos las cosas a través de Steven, te crea la misma incertidumbre que vive el personaje. No sabes qué pasa, nadie te explica nada, mas sin embargo las cosas pasan a tu alrededor. Nacen más preguntas que respuestas, siempre actuando con la fe de que esto sería lo mismo que haría su madre. Pero la mentira más pronto que tarde caería. Para nosotros, los espectadores, fue un bombazo enterarse de la verdadera naturaleza de Rose Cuarzo. Todo lo pudimos ver gracias a Perla, la seguidora más fiel y cercana de Rose Cuarzo. Y así nos revelarían el secreto más profundo de Rose. Pasó justo cuando Diamante Rosa llegó a la Tierra. La invasión no avanzaba con normalidad, parecía haber traba tras traba. Era la primera colonia de esta joven diamante, así que los problemas no se hicieron esperar. Primero había muchos humanos que obstaculizaron con el avance, luego sus ciudades fueron muy difíciles de desmantelar, y ahora aparecieron estas gems. Este planeta sería todo un desafío. Diamante Rosa decidió conservar alguno de estos seres en una guardería. Quería preservar algo de este mundo que estaba a punto de ser hecho pedazos. Un acto demasiado misericordioso para un ser que parecía ignorar el sufrimiento de este mundo. La verdad es que esta joven diamante se había enamorado de estos seres tan interesantes, de este mundo lleno de vida, y lo estaban matando. La única manera de salvarlo es matando a Rosa, es fingiendo su propia muerte. Rose y Diamante Rosa son la misma persona, y junto a la ayuda de Perla, esta fingiría su propia muerte, iniciando así la revolución, iniciando así la masacre. Esto cambia mucho las cosas. Rose no era aquella heroína nacida en la Tierra, no, era parte de esa élite que convenció a tantos de que podrían acabarla juntos, condenándolos a tan trágico destino. Los engañó, los manipuló y nunca les confesó la verdad. Fue hasta ahora que ya no está, que la verdad por fin fue revelada. Esta, sin lugar a dudas, sería la revelación más grande de la serie. Y sé que no estoy cubriendo el tema por completo, pero Rose nos daría material para otro video entero. Comenten si es que les interesaría que hable de este tema más a profundidad, porque créanme que no tiene ningún desperdicio. Ahora, las piezas ya estaban en el tablero. La historia de un chico que combate un imperio milenario había tomado un toque de profundidad con toda esta historia de traiciones y engaños. Sin embargo, hacía falta una parte fundamental, el final. Y miren, hacer finales no es tan fácil, porque como escritor debes de saber crear tramas interesantes para enganchar al espectador, pero a su vez cuidar de no pasarte con los conflictos que creas a tus protagonistas, porque al final le tienes que dar una salida coherente. Y creo que muchos ya se habrán dado cuenta del problema. Un villano tan desproporcionadamente poderoso en comparación de nuestro niño con sus amigas, pues era claro que la fuerza bruta no podía ser la respuesta en esta ocasión. Así que la escritoria tenía que dar una respuesta a todas estas incógnitas que nos había plantado a lo largo de 5 temporadas. ¿Cómo Steven podría parar esta amenaza que no parecía tener rival? Pensemos en que un soldado de este ejército fue suficiente para atormentar a Steven desde la temporada 2 hasta la 4. Les tomó 2 temporadas acabar con este rival. ¿Y ahora me dices que se tiene que enfrentar a planetas enteros de esto? Así que, ¿qué hicieron? El final fue el siguiente. Steven llega al planeta madre después de convencer a las diamantes de que él es Diamante Rosa, o bueno, que lo fue alguna vez. Estas de buenas a primeras accederían a llevarlo ante Diamante Blanco, la líder suprema, para convencerla de reparar el daño que causó en la Tierra. ¿Cómo? Fácil, primero convenciendo a Azul y Amarillo de que lo que hacen no está bien. Pelean un poco, para posteriormente ir con Blanco y hacer lo mismo. Final con musiquita y ya.
Y ya, eso fue todo. Pues qué fácil, sí. Y justamente ahí estuvo el problema. ¿Dónde quedó el imperio poderoso que es dueño de media galaxia? Conquistadores de mundos, arrasadores de la vida. ¿Aquí? Pues solo hacía falta que Steven les dijera: oye, siento feíto cuando ustedes hacen cosas malas. Y las diamantes dictadoras milenarias dijesen: es verdad, estuvo mal, me disculpo, perdón. Bueno, a ver, estoy exagerando un poco, pero no miento al decir que muchos sintieron esto mismo que digo. Interpretaron que el darle redención era ignorar todo lo malo que habían estado haciendo por milenios. Y claro, se sentía estúpido que cambiaran de parecer así de fácil. Era como si llegaras con un famoso pintor austriaco de bigote un poco gracioso y le dijeses: oye, eso que estás haciendo está mal y me hace sentir medio fellito, detente. Y él, en lugar de mandarte al gulag, te dijera: es verdad, perdón, mala mía. Es absurdo, ridículo y muy decepcionante. La gente no creía lo que veía, para ellos tenía que ser un error o como mínimo una broma de mal gusto. ¿Qué pasó con la guerra del sistema contra los oprimidos? ¿Dónde están las alegorías que muchos veían en esta serie? ¿Y qué había significado ese final? ¿Cómo se supone que deberían de interpretarlo? Los fans prendieron fuego las redes sociales, señalaban a la escritora y la tachaban de ser fascista. La acosaban a ella y a todo el equipo, no solo los de escritura, sino que también criticaban la animación. La gente hacía videos de 2 horas o más exponiéndolos a duras críticas. Se burlaban de que el dibujo por momentos se veía ridículo o simplemente tieso. Su falta de fuerza tanto en el argumento como en la animación llevó a que muchos mandaran por redes sociales a los creadores cómo hacer una mejor animación. Creaban mejores storyboards diciéndoles cómo hacer su trabajo. Esto llevó a que muchos de ellos cerraran sus redes sociales. Se atacaba a todo aquel que se atreviera a decir públicamente que le había gustado el final. ¿Y saben qué? A mí sí me gustó el final. Yo, al igual que muchos, viví esto en mi adolescencia, pero con la diferencia de que yo no tenía acceso a internet más que cuando iba a un ciber. Yo me enteré mucho tiempo después de las críticas, y son válidas, yo mismo lo acabo de exponer. Pero también creo que perdimos de vista a alguien muy importante para esta historia, el mismo Steven Universe. Steven nace en el contexto más raro posible. Su madre es una persona que tiene muchos pecados arrastrando, pero que él aún no conoce. Su padre, un humano que lo criaría como tal. Él sabe que dentro de él vive un pasado desconocido. Mas sin embargo, Steven crece inocente del pasado y a su paso ve como las guerras interminables solo dejaron dolor en aquellos que lo rodean. Él no ve las peleas como algo épico que lo lleven a desear ser parte de estas. Ve lo que realmente dejan: dolor, caos y mucho, pero mucho arrepentimiento. Piensa que hay otra manera de arreglar las cosas. Steven no está muy seguro de lo que es. No es un humano, tiene cualidades que lo hacen ver como un fenómeno. Alguien que pone en peligro a los demás, no tiene madre como el resto, tampoco se siente normal para hacerlo. No es una gema, tiene debilidades que ellas no tienen. Comparado a las gems, él es frágil, necesita comer, dormir y demás cosas. No domina ni sus poderes, él sabe que tampoco es una gema. Demasiado raro para ser humano, pero también demasiado humano para ser gema. Su poder principal es materializar escudos y burbujas, herramientas defensivas, mientras que lo más recordado de su madre es una espada, un arma. Como humano sabe que esto no lo liga de ninguna manera, él puede ser diferente a ella. Como gema no hay ningún precedente, como él no hay dos. Esto lo confunde. Él no pertenece totalmente a ningún bando. Los humanos ven a Steven como un chico dulce que ama la naturaleza y toca el ukelele, pero tampoco lo ven como un igual. Ellos lo ven como una gema. Las gemas lo reconocen como Rose o Rosa. No reconocen su individualidad, porque simplemente no la entienden. Para ellas esto no es más que un gran berrinche. Su lucha es decirle a todo el mundo que él es Steven, aunque ni él sepa quién es realmente. El fandom quería las cabezas de las diamantes, algo que Rose tal vez pudo haber hecho, pero Steven no, porque siempre para él será no la última opción, sino que directamente no es una opción. De todos aquí, él es el único que se ha dado cuenta que aunque pudiera vencerlas, no sería la solución. Lastimar para él duele más porque no hay un nosotros o ellos. Al no compartir una idea de un nosotros, ve a todos como un igual. Las diamantes, seres que se creen perfectos, son ahora quien le imponen quién debe de ser y cómo debe de comportarse. Él es Diamante Rosa, su nombre bajo esta visión. Su luz no es perfecta, Blanco dice,
pobre amarillo, sus impurezas absorben todo menos el amarillo que refleja. Esto basado de una idea real. La luz viaja y cuando choca con los objetos, estos absorben todos los colores a excepción de algunos que no pueden. Irónico que muestran lo que carecen, así como las personas que presumen de rudeza suelen ser las más frágiles. Esto no pasa con Blanco, quien se considera perfecta. Su luz no rechaza ninguna, ella ante sus ojos es perfecta, por lo que tiene derecho a corregir a los demás para que alcancen esta perfección que ella tiene. Rosa es imperfección, es no saber quién es no saber qué necesita, no sabe si lo que hace es correcto, duda todo el tiempo y cuestiona todo lo que ve porque no sabe si lo que hace es correcto. Si cada costilla de cerdo fuera perfecta, entonces no existirían los perritos calientes. Ese es Steven diciéndonos que si tratamos de eliminar todas nuestras impurezas, eliminarás a tu paso toda la felicidad que nos da lo no explorado. Él es un perrito caliente. Una sonrisa inexplorada, porque se considera un error por salir de lo perfecto, por lo que aquel que se considera perfecto es el que más carece de esta humildad para seguir mejorando. No eres perfecta, careces de mí, de mi miedo, de mi incertidumbre y de las dudas que nos hacen mejorar día con día. Esto lleva a que Diamante Blanco se sonroje de color rosado, mostrando que es lo que más carecía. Esta no era una historia de un verdugo ejecutando a las villanas como todos querían ver, era la de un sanador, la búsqueda inalcanzable de un chico de tratar de responder a sus miedos, buscando una identidad entre estas dos facciones, dudando, cuestionándolo todo y rechazando la idea de la perfección. Y para mostrarlo tenía que encontrarse primero a sí mismo, porque para entender a los demás, primero debes de entenderte a ti. No diré que el final es perfecto, porque simplemente no lo es. Dejó demasiadas expectativas por no saber enfocarse en un solo tema, tratando de abarcar demasiados. Sugar, la principal guionista, no era ajena a estos temas que se aludían en la serie. No era ninguna casualidad o alucinaciones del fandom. La escritora es muy cercana a estos temas. Hace comentarios y parábolas que evidencian problemas de la vida real explicadas con personajes de esta serie. La serie muestra por qué un golpe puede doler más por la razón que se ha lanzado que por el daño físico que puede causar. Los fans esperaban un final épico porque estamos acostumbrados a héroes irreales que con cortas edades muestran lados muy rudos. Mientras ellos combaten demonios sin miedo, Steven llora. Llora porque sería lo que un niño de 14 años haría, porque tiene miedo a lastimar y ser lastimado. No fingiré locura, yo sé que esta serie está llena de peleas épicas, que parece por momentos un shonen, pero detrás de cada pelea hay heridos, y algunas marcas se quedan para siempre. El rayo que dañó a las gemas caídas en la guerra nunca fue revertido. Los aspectos que tenían antes de la guerra nunca regresaron, ni siquiera con la ayuda de todas las diamantes, porque toda herida deja una cicatriz. Espero les haya gustado el video y puedan entender por qué mi yo de 14 años en realidad sí amó este final y lo sigue amando a día de hoy. No es perfecto, pero es adecuado porque es lo que Steven sería.